Hola chicos, literatura 145. Un gran personaje. Miguel de Unamuno. Vamos a ver. Vamos primero con su vida muy interesante, metida en refriegas políticas, incluso en sus últimos momentos dentro de una guerra que le dejó muy amargada el alma. Ese alma que él siempre se había preocupado de mantenerla en tensión. La vida de Unamuno fue una vida tensionada. El sentimiento trágico de la vida. El temor, la angustia de un fin total sin una vida posterior, de forma que él se agarra a la fe como único recurso para sobrevivir. Y entre ese racionalismo y esa fe está batallando continuamente. Las aguas de Unamuno yo creo que nunca estuvieron calmadas. Siempre estuvieron con la mar picada. Un bilbaíno, un vasco, de pro, amante de su tierra, de su cultura, de su lengua. Hizo su tesis doctoral sobre la lengua vasca. Hablaba y escribía en vasco. Pero a propósito de la cual tuvo controversias con el naciente nacionalismo exclusivista que empezaba pretendiendo su purismo étnico. Moda en aquel tiempo del superhombre de Nietzsche, mal cogido por los que querían un supremacismo cómodo que les encumbrase sobre el resto de los mortales, porque Nietzsche tampoco dijo eso. Pero bueno, de lo que un filósofo como Nietzsche pudo decir a lo que un político entrevea o entresaque de él para llevar el aspa a su sardina, hay mucha diferencia. En fin, empecemos con Don Miguel. Nace en Bilbao en el año 64 en la calle Ronda, de padre panadero, un padre que había tenido que buscarse las castañas yendo a América y con la poca fortuna que hizo volver a Bilbao y lograr poner una panadería. Tuvo que pasar durante su infancia un asedio de Bilbao por los carlistas. Desde diciembre de un año hasta el mayo del año siguiente. Incluso bombardeado este Bilbao, no por aviación, que no había. Bueno, estoy diciendo que no había y sí. Muy posiblemente que sí. Claro, siempre que se oye bombardeado te vas enseguida a los aviones, pero podría ser también por tierra, es decir, con cañones, morteros y obuses. En fin, pero eso te lo dejo ya para que tú indagues como complemento a este personaje. Este ambiente de asedio que a un niño le imponía, lo retrató en alguna de sus novelas posteriores. Empezó luego
a estudiar, haciendo el famoso examen de ingreso. Me hace gracia porque este también lo hice yo luego ya. Y es que aquellos planes de principio del siglo XX persistieron en su estructura durante mucho tiempo. Hasta el año 50 y pico, 56 por lo menos. Y de niño no es que fuera tampoco de notas muy brillantes. Le aburrían un poquito las pedagogías memorísticas. Entonces todo lo que era letras le aburría. El que luego iba a ser ilustre de las letras españolas, pues le aburría. Y tenía sus preferencias en las matemáticas, en las ciencias naturales, en la física, en la química, porque sus profesores del mundo de las ciencias eran más científicos y también más innovadores en las didácticas que en lo ya acuñado de tantos siglos, que eran las letras, que se seguían enseñando pues como antaño. Luego se va a Madrid en el año 80 y cursa la carrera de Filosofía y Letras. Entonces sí, ya si él tenía que hacer algo, lo hacía, y hasta el punto de sacar sobresaliente en el título. Se doctora y hace su tesis sobre la lengua vasca, contraponiendo ya sus tesis contra las de el señor Arana, que ya estaba por allí. En cuanto a su encaje de la lengua vasca con la lengua castellana, en la que indudablemente debían convivir aquellas lenguas. Tenían su opinión totalmente encontrada. Traba amistad también por aquel entonces con Ángel Ganivet, amistad que se fue intensificando, que hemos hablado en el vídeo anterior, y prácticamente hasta su muerte. Entra en política por las vías socialistas en Bilbao y al poquito tiempo las abandona desencantado y deprimido en el 97. Primero pugna por una oposición de una cátedra de instituto en Bilbao, pero al poco tiempo obtiene la plaza de la Facultad de Griego de la Universidad de Salamanca en 1900. Bueno, antes. Y ya en 1900, cuando solo contaba con 36 años, es decir, ciertamente joven, pues es nombrado rector. Aunque en el 14, en 1914, es destituido por el ministro, porque no dejaba en paz de criticar y de cantar las verdades del barquero a Alfonso XIII y a su bueno, esto aunque sea un poquito más tarde, pero bueno, que el hecho de no resignarse nunca, que ya lo veremos, no ir con la mayoría, si la mayoría no va con él y con sus ideas, atenerse a ser un francotirador, de decir, yo mantengo mi verdad, disparo, me juego la bofetada, aunque sea en solitario, no me importa que me acompañe nadie, siempre valdrá más hacer algo que nada. Una postura que mantuvo durante toda su vida. No fue la típica persona que manifiesta unos ideales, pero no los toma hasta sus últimas consecuencias. Y entonces, si no encuentra un grupo
en el que arroparse, en el que confundirse y con los que ir a gritar, no hace nada. Unamuno no. Unamuno, aun cuando fuera él solo, se subía lo más alto que pudiera, figuradamente hablando, y desde allí lanzaba sus andanadas, sus cañonazos contra la injusticia y contra lo que él consideraba no apto. El rectorado de la Universidad de Salamanca lo ostenta durante 3 veces, puesto que fue destituido. La primera vez es desterrado a la isla de Fuerteventura, donde estuvo un buen periodo. Y a punto de exonerarle, de indultarle, él dice: no, me habéis indultado, pero no vuelvo a mi sitio y me voy a París. Se fue a París, pero la realidad nacional hirviente en aquellos momentos le atraía como la miel a las moscas. Y entonces bajó de París a Hendaya, en la misma frontera francesa con España, y desde allí seguía los acontecimientos. Esto en el 24. Luego, en el 30, cae Primo de Rivera y él ya vuelve a Salamanca. Se instaura la República y el fervoroso republicano se había presentado a las elecciones y había salido concejal. Desde el balcón de Salamanca proclama la República con una fe increíble en ella, diciendo a todos sus paisanos que España iniciaba una nueva era y dejaba ya aquella otra estructura e ideología que les había, entre otras cosas, entontecido. Este fervor solo 2 años más tarde se desencanta al ver cómo iba la República en Madrid y no repite de cargo electo, no se presenta. En el 34, la República fue del 31 al 36, en el 34 se jubila de su tarea docente, pero la universidad le agracia con el título de rector vitalicio honorífico de la Universidad de Salamanca. Ya sabéis, honorífico, pues ostenta, digamos, la dignidad del cargo, pero no las responsabilidades laborales que conllevan de dar clase y más. En el 35 incluso patentiza su desencanto con la República y, en concreto, contra la mal llevada por él reforma agraria, contra la política religiosa que seguía la República y contra el mismo personal del gobierno y el mismísimo presidente Azaña. De forma que, cuando el 18 de julio del 36 Franco se subleva contra las tropas, contra el ejército de la República, él los recibe ilusionado, viendo en ellos unos regeneracionistas. Incluso trata de convencer a Europa, con sendas cartas y comunicados, que estos, del que luego sería llamado Nuevo Régimen, son los paladines contra el bolchevismo, contra el comunismo, y que la guerra que se está dando en España solo tiene de local lo de estar en un territorio, porque lo que realmente se está desarrollando allí es una guerra internacional. En Europa no aceptan bien sus
principios ni sus alegatos. No son bien acogidos, pero bueno, ahí quedan. Los del generalísimo Franco entran en Salamanca y empiezan las realidades de lo que es una guerra. Unamuno no había pensado nunca que por vía de las armas se impone el pragmatismo militar, que en una guerra se muere y se mata. Y él no entendió nunca este estado irracional, salvaje, inhumano del hombre cuando está en guerra. No lo entendió, y no solo no lo entendió, sino que manifestó sus repulsas. Primero, contra los desmanes de los republicanos, ya no en el frente, sino entre la sociedad civil, con purgas, con auténticos asesinatos, que a su vez propiciaban lo mismo de la otra facción. Se horrorizó totalmente. Llegó a pedir personalmente al generalísimo Franco el indulto de muchos de sus conocidos republicanos sin que tuviera mucho éxito en sus peticiones. Entonces repudia también, rechaza el nuevo régimen, quedándose ya prácticamente en medio de las dos facciones de la contienda. Es en octubre de ese mismo año, del 36, cuando, con motivo del Día de la Raza, el 12 de octubre, estaba por allí un militar de pro, pero un militar que ha pasado por su radicalismo, por su arrojo, pero también radical, Millán Astray, el fundador de la Legión juntamente con el general Franco. Y ese día, en el salón de actos de la universidad, en el Paraninfo, lanzó unas soflamas de corte brusco, severo, según Unamuno, rayando en lo inhumano, y él, cuando le tocó hablar como rector honorífico de la universidad, se opuso claramente en contra de él, logrando una tensión que se cortaba en el aire con el mismo Millán Astray, con su frase célebre de venceréis, pero no convenceréis. Muerto el último día de año del 36, después de haber estado, ¿cómo se dice?, recluido en su domicilio, con prisión preventiva, pero en su domicilio, muere el último día del año, el 31. Y en sus exequias se hace pues una exaltación de su figura como adscrito al nuevo régimen. Aunque luego, en épocas posteriores, se haya estudiado mucho su figura y se le haya puesto pues cada crítico arrimando el ascua a su sardina. Los de derechas a la derecha y los de izquierdas pues a la izquierda. Un peso pesado, Unamuno.
Hasta aquí su vida. Y ahora vamos a empezar ya con con el resto de su personalidad en otros campos. Y como es breve lo que el libro apunta, pues casi mejor te lo leo para no olvidarme de nada. Dice: figura cumbre de las letras españolas en el siglo XX. Nace en Bilbao, obtuvo la cátedra de griego en la Universidad de Salamanca y, nombrado rector, fue destituido por motivos políticos, expulsado dice, más tarde durante la dictadura, no de Franco, sino de la de Primo de Rivera, se le desterró a Fuerteventura, de donde huyó para refugiarse en Francia, aun cuando yo he leído que se le indultó y él, en vez de aceptar el indulto, se autoexilió a Francia. Vuelto a España, ocupó de nuevo el rectorado de la universidad. Unamuno, vasco aclimatado en Castilla, fue hombre de temperamento batallador. Sentía los problemas esenciales de la vida con terrible intensidad y dedicó todo su esfuerzo a comunicar a los demás su angustiosa inquietud que agitaba su alma, pues no concebía la vida del espíritu sino como un perpetuo estado de zozobra. La mar ¿está en calma? No. ¿Se pondrá algún día en calma? No. Con Unamuno era ir en la barquilla a punto de zozobrar, con las aguas siempre inquietas. Ideas. Toda su producción se halla saturado de una honda preocupación filosófica. Pero la filosofía en él es algo no solamente pensado, diletante, para disfrutar, oh, qué bonito, no, sino intensamente vivido. Hombre consecuente, pienso y adapto mi conducta a lo que pienso. No, pienso por un lado y mi conducta dice otras cosas por otro lado. No, él no, consecuente. Por eso todas sus ideas y afirmaciones llevan el sello de su atormentada personalidad. Lo pasó mal, muy mal. Dos temas le interesan especialmente: el de la personalidad humana, centrado en el estudio del hombre concreto, de carne y hueso, más que el de la humanidad en abstracto, y otro tema, el de la inmortalidad, es decir, personalidad humana e inmortalidad, puesto que para él el resorte de vivir es el ansia de sobrevivirse en el tiempo y en el espacio. Ese es el resorte de la vida. Lo que mueve la vida es el ansia de vivir y de trascender al tiempo y al espacio. Dicho por un naturalista, le diría: señor Unamuno, a eso se llama instinto de supervivencia. Esto último le preocupa hondamente, porque asegura que a esta ansia de inmortalidad que la fe sostiene se opone la razón. La fe nos dice sí que hay otra vida. La razón nos dice que no hay otra vida. Y entonces las enfrenta a las dos, fe contra razón. Conflicto cuya solución ve en mantener la pugna entre ambas. Dice: no mataré a una con la otra, ni a la otra con la una. Que estén ahí, las dos. Aunque sea pugnando, aunque sea luchando, pero que estén ahí, las dos. No me decantaré ni por la una ni por la otra. Pero no haré que firmen la paz porque no pueden. Estarán siempre en lucha. La vida es una pugna entre la fe y la razón para Unamuno. Porque la paz espiritual, la que hay gente que dice que está en paz consigo mismo, paz espiritual, para él no. Dice, suele ser la mentira, o sea, solo se consigue para él la paz espiritual si te mientes, y suele ser la modorra, es decir, ese sueño apacible en que dejamos pasar las cosas sin profundizar en nada. En cuanto a España,
Unamuno comienza situándose frente a la tradición nacional con un gesto de repulsa, de protesta. Él es de los del ¡muera Don Quijote! Que se olvide toda la tradición. Borrón y cuenta nueva. Que encierra un anhelo de europeizar el país. La primera, en esto, casi todos los del 98 fueron en el mismo sentido, en un primer momento. Reacción contra la tradición, ir a buscar las aspirinas a Europa. Más tarde, cuando vea el progreso científico europeo como algo secundario, bueno, a ver, sí, el progreso científico, pero eso no llena la vida. Los adelantos, los inventos, no llenan el alma. Entonces se da cuenta de que tiene que buscar algo más. Y entonces descubre el profundo sentido religioso de nuestro país. La oposición entre razón y fe se le convertirá, lo pondrá en planos paralelos con la oposición entre Europa y España. O sea, razón, Europa, fe, España. Razón contra fe, España contra Europa. Unamuno llegará por este camino a considerar más importante que europeizar España, españolizar a Europa, transmitiéndole nuestro sentido religioso de la vida. ¿Qué duda cabe de que hoy, cuando el turismo mete cada año, hace pasar por España más habitantes extranjeros de los que vivimos en ella, más de 40 y pico largos millones pasan al año por España, lo que reciben cuando pasan por aquí es esto, lo que propugnaba Unamuno: españolizar Europa. Se vuelven allí con algo de España, con parte del espíritu de España, de nuestra costumbre, de nuestra gastronomía, por supuesto, de nuestra forma de ser y pensar. El toma y daca, intercomunicación cultural. El estilo de Unamuno, ¿cómo es? Pues bueno, Unamuno tiene un estilo vivo y expresivo. Ya lo vamos a ver. Responde a un deseo de huir del tópico retórico. No, retórico, altesonante, la palabra por la palabra. No. Hablar sin decir nada porque mira qué bonito lo digo. No. Unamuno no. Prefiere el contenido más que la forma. Incluso a la hora de hacer poemas, en más de una ocasión coge el llamado verso blanco. Muy curioso, porque es una manera de metrificar contando las sílabas, pero sin rima. O sea, te puede hacer en decasílabos, plum, 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 pero sin rimar. No riman. Esto ya se hizo muy antiguamente, cosa que cogieron los modernistas. Acuérdate de los yámbicos, de los pies. Pero Unamuno ni siquiera se ata a esa esclavitud de la forma de tener que ir buscando los apoyos de los pies. No. Cogió ese sistema de versificación, porque le permitía más atender al contenido que a la forma. De ahí, dice, la abundancia de paradojas y antítesis, que unidas a frecuentes exclamaciones dan a su prosa siempre brusca, no pretendía finezas, no, y llena de aceradas aristas, con las que logra una revulsión del espíritu que le lee.
logra un tono personalísimo. Ya hemos dicho que en la generación del 98 cada individuo va a ser un mundo. Un mundo. Nos metemos en su obra ya con los ensayos y comentarios, como no, filosófico-religiosos. Filosofía, razón, religioso. Los ensayos destacan, entre otros, los 5 que tiene, 5 ensayos, en torno al catolicismo. Ponemos aquí ensayos. 5 ensayos en torno al catolicismo. Sobre la tradición y el alma de España, lo que tanto buscaban, en los que se advierte aún el entusiasmo de la primera fase por la cultura europea. Europa. Oh, Europa. En estos 5 ensayos se observa la admiración que tenía por lo europeo. Y también otros ensayos, la vida de Don Quijote y Sancho. A ver. La vida de Don Quijote y Sancho. Donde ahí ya está un poquito de vuelta de Europa y va fijándose más en los valores que hemos dicho de nuestra tradición. Del sentimiento trágico de la vida es otro ensayo de él, Sentimiento trágico de la vida, que no solo es un ensayo, sino como la salsa que condimenta todas sus obras. Este sentimiento trágico de la vida es, desde el punto de vista ideológico, su obra fundamental. O sea, si quieres ver cómo pensaba, el meollo, el núcleo del pensamiento de Unamuno, este ensayo, Sentimiento trágico de la vida, en 1913. Se plantea aquí, en toda su amplitud, el tema de la inmortalidad y el conflicto que hemos dicho entre razón y fe, entre la lógica y la vida, entre la inteligencia y el sentimiento. En la imposibilidad de que sabe él que no se la van a dar nunca, radica para Unamuno el llamado sentimiento trágico de la vida, que distingue a los españoles de los demás pueblos europeos. O sea, no solo es su núcleo, sino que dice que es el núcleo de la personalidad española. Sentimiento trágico de la vida. Otro, la agonía del cristianismo. Responde también a la posición espiritual del autor, para quien el desasosiego y la inquietud constituían el factor capital de una auténtica vida religiosa. Vida religiosa. Estar en lucha, estar en pugna, todo el día, a toda hora, cada minuto, entre la fe y la religión, entre la cabeza y el corazón. Reflejo de esta actitud fueron asimismo sus lecturas preferidas. Él era fan de San Pablo, de San Agustín, de los místicos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, entre los franceses de Pascal y sobre todo de Kierkegaard. De Kierkegaard, cuyo pensamiento influyó notablemente sobre él, convirtiéndole en uno de los más inmediatos precursores de la filosofía existencialista de nuestros días. Puntos de coincidencia con este escritor danés, con Kierkegaard, serían
esencialmente su postura religiosa antirracionalista, que es algo de filiación luterana, y su sentimiento trágico de la humana existencia. O sea, de todos sus influidores, por así decirlo, Kierkegaard fue quizás el que más influyó sobre él. Las novelas, esos serían los ensayos. Novelas. Grandes novelas. Novelas para leerlas a fondo. Casi todas las novelas de Unamuno se reducen a una proyección literaria de sus problemas personales. No busca temas sociales, no. Él dice, ¿qué me preocupa a mí? Este sentimiento. Fe, razón, razón, fe. Y entonces hace novelas poniendo en ropaje literario su experiencia, sus sentimientos personales. Los viste con personajes, con trama. Cuando en el vídeo siguiente leamos algún párrafo o algún fragmento de sus obras, lo entenderás perfectamente. Ya que en ellas, en sus novelas, elimina pues toda alusión al paisaje. No le preocupa el paisaje. Y a las circunstancias que rodean a los personajes lo mismo. No le importan. A él le importa lo interior, lo que piensan, sus luchas interiores. Eso se da en las novelas de este. Entre las principales figura la novela de Unamuno. Paz en la guerra, sobre su primer periodo, que vive de niño, te he dicho, del asedio carlista de Bilbao, en torno al Bilbao de la época de la Segunda Guerra Carlista. Otra novela, Niebla. Esta era del 97, esta es del 14, de 1914. Otro, la tía Tula, personaje del pueblo, sobre el sentimiento de maternidad. Pero no esperes que te hable de los placeres de la maternidad, de lo bonito, de las satisfacciones. No, eso no cabe en Unamuno. Unamuno te hablará de un espíritu atormentado que pretende una maternidad y no puede. Esa será la tía Tula. San Manuel, bueno y mártir. San Manuel, bueno y mártir, que pone de personaje a un clérigo de pueblo con unas dudas terribles sobre su fe, siendo él mismo sacerdote. Lo que daban los demás, él no lo creía. Y surge una personalidad pues atormentada, como le gusta a Unamuno. Dice, quizá la mejor, en la que se vuelve a plantear el tema de la fe en la inmortalidad, en esta novela de San Manuel, bueno y mártir. La raíz de todas ellas, de todas estas novelas, se halla en la preocupación profunda de Unamuno por los problemas de la personalidad humana. Bueno, algo un poquito diferente. Perteneció a este mundo, pasó y no iba ciego. Entonces escribió libros de paisajes, aun cuando no fueran de su devoción, meterlos sobre todo para despistarnos del interior de la pugna personal. Entonces, cuando hablaba de esto, no nos metía paisajes. Pero bueno, hubo algún momento en que sí, se dedicó a los paisajes.
escribió por tierras de Portugal y de España, Hay que tener en cuenta que Salamanca tiene mucha frontera, muy bonita, muy interesante. A mí me encanta ese de Ciudad Rodrigo, Almeida, todos estos pueblos limítrofes de Salamanca y Portugal. Entonces hace un viaje por ahí y lo refleja. Andanzas y visiones españolas. Hablando de Portugal, perteneció a una sociedad, una especie de club, una institución, Amigos de Portugal. Dice andanzas y visiones españolas. Andanzas y visiones españolas. En el 12. Esta había sido en el 11 y esta en el 12. Dejándose llevar por un pensamiento aquí, por fin, deja un momento su acidez. Dice, por un sentimiento cordial. Vaya, hombre, viene Unamuno estético, de belleza exterior y plástica, que le hace descubrir no obstante, él utiliza esto, pero no olvida su afán interiorizador y trata de descubrir en lo formal, en la forma, en la estética, en los paisajes, en los ríos, el espíritu de esos paisajes, el espíritu de esas tierras, tratando de encontrar en ese espíritu el alma de España. Es decir, por el paisaje profundiza y llega a nuestra manera de ser. Esto también lo cultivó su predecesor e influyente y amigo, que fue amigo personal de él, el diplomático de Riga, Ángel Ganivet. Habla de la correspondencia entre paisajes y temperamentos nacionales. Sí, los de aquella nación son así. ¿Por qué? Porque su paisaje es tal, igual que los otros, y llega a hacer un estudio algo científico de la correspondencia entre paisajes y temperamentos. Que luego, por supuesto, habrá disciplinas que se han dedicado intensamente a esto y han logrado cosas muy interesantes. El teatro. También escribió teatro. El teatro. Entre las obras más importantes, casi todas del mismo sentimiento y contenido trágico y en torno al problema de la personalidad, figuran Fedra, El hermano Juan, seguramente lo de hermano sería por religión, religioso, y otras. El teatro de Unamuno tiene un gran interés humano, pero lo rudimentario de los recursos escénicos, porque él no era carpintero de la dramaturgia. Le faltaban recursos para atraer al que está sentado al otro lado del escenario. Vamos, dicho de otra manera, de país rápido. Que sí, la obra puede ser muy filosófica y tal, pero no deja de ser un pequeño tostón. Y en el teatro se pide, pues, que haya esas argucias de escena, de personajes, de tramoyas y de todos los elementos típicos del teatro para atraer la atención. Y en esto Unamuno, pues, no tenía experiencia y parece que tampoco puso mucho empeño en conseguirla. Dice, lo convierte, pues, en lo menos interesante de su obra. Lo menos interesante, el teatro. La poesía, la lírica. Vamos a poneros ahí. Dice, a pesar de ciertas deficiencias de su verso, ya hemos dicho aquello del verso blanco,
Unamuno es uno de los grandes líricos de nuestro país. La forma suele ser de escasa musicalidad. No le importa mucho, aparte de que, por olvidar y repudiar a sus coetáneos modernistas que iban por otro lado totalmente diferente, a los que juzgaba incapaces de meterse en el interior, no la desea. Dice, pero la riqueza de ideas y la intensa vibración emocional, fuerza emotiva, hace de sus poemas una producción muy valiosa. Todo a base de contenido, de fuerza emocional. Y dice que compensan con creces las deficiencias de sus halagos formales de forma. Cogiendo esos versos, tú dices, hombre, pues mira, exteriormente no, pero lo que dice es impresionante. Y te capta. Los temas capitales son los mismos de su obra en prosa. Estamos aquí con lírica, lírica, poética. Los temas son el sentimiento religioso. Tiene un precioso poema al Cristo de Velázquez, muy interesante. Dice los temas capitales son el sentimiento religioso, la realidad española, la realidad española, en concreto el paisaje, los hombres, la política, y junto a ella el amor, junto a ella el amor. ¿Cómo va a haber lírica si no hay amor? Si no se canta al amor. Y no solo al amor de pareja, humano, sino al amor dentro de la familia, a los afectos familiares. Esto en su lírica. Entre sus obras poéticas está el extenso poema, que no sé si te lo he puesto, al Cristo de Velázquez, que sabes que es una famosa pintura del asimismo afamado Velázquez, que le inspiró este poema, o ante el cual se inspira este poema, donde reúne una serie de comentarios líricos suscitados por la contemplación de la imagen del gran pintor español. Bueno, hasta aquí lo que nos dice el libro, y pocas más cositas se me ocurre que sean importantes añadir, aunque seguro que si rebuscas en más libros en el Google y en otros vídeos encontrarás muchas más cosas interesantes. Y con esto cerramos este vídeo, y en el siguiente leeremos, que te aseguro que va a ser muy interesante, fragmentos de las obras de Unamuno. Hasta ahora.